Dios les bendiga, mis amados. En esta ocasión vamos a entrar en lo que he llamado la segunda parte del Evangelio según San Mateo. En esta parte vamos a ver importantes lecciones. Hemos dividido el Evangelio de Mateo en estas dos grandes secciones. Ya sabemos que Mateo hace una combinación de discurso y sección de narrativa. Y ya vimos el primer discurso de Jesús, que fue el Sermón del Monte, el segundo discurso de Jesús, que es el Sermón Misionero, y el tercer discurso lo vimos la semana pasada, que es el Sermón Parabólico, donde Jesús explica la naturaleza y los misterios del reino de los cielos. Y esto se refiere lógicamente al contexto de la iglesia en la actualidad. En esta segunda parte vamos a comenzar con una sección narrativa que abarca los capítulos 14 al 17. Y estos capítulos tienen el reconocimiento de Cristo por sus discípulos y también vamos a ver otros milagros de Jesús. Ya la próxima semana veremos el discurso eclesial que está en Mateo 18 y también la segunda sección narrativa que abarca los capítulos 19 al 23, que es Jesucristo cuando desciende a Jerusalén y termina con la entrada triunfal. Ya en Jerusalén es que termina el ministerio público de Cristo en su tercer año de predicación y también tenemos en esta ocasión lo que es el sermón escatológico o las señales del fin del siglo, y con este es el último discurso de Cristo en el Evangelio según San Mateo. Ahora bien, se titula Reconocimiento de Cristo por los discípulos, esta sesión narrativa, y abarca los capítulos 14 al 17. ¿Qué contiene? En primer lugar, nos habla de cuatro cosas que son importantes. Número uno, de la muerte de Juan el Bautista, cómo ocurrió, en qué ocasión se tuvo lugar. Número dos, nos narra 8 milagros extraordinarios de Cristo que ningún otro hombre hubiera sido posible realizarlo, demostrando que Cristo efectivamente es Dios y tiene el mismo poder de la deidad. Y número tres, sigue las controversias de Jesús con los judíos. Y finalmente, el número cuatro, el reconocimiento final de los discípulos de que Jesús es definitivamente el Hijo del Dios Altísimo. Comienza esta sesión narrativa con una nota bastante triste. Esta nota es la muerte de Juan el Bautista, un profeta insigne, un gran hombre de Dios, tenido, respetado por muchos en Israel y tenía un gran número de seguidores incluso. Es triste, la vida de Juan el Bautista fue gloriosa, pero su muerte es sumamente triste. Eh, ya estamos en este momento en el tercer año del ministerio público de Cristo y es el año de mayor popularidad de Cristo. Su popularidad había crecido a tal manera que se había extendido a todo Israel y aún más allá de Israel, su fama llegaba a las regiones gentiles de Tiro y de Sidón, que es Fenicia, y aún en la región griega llamada Decápolis, al otro lado del mar de Galilea. En este momento, cuando Herodes el tetrarca, reconocido como Herodes Antipas, que es el mismo, se llama tetrarca porque después de la muerte de Herodes el Grande, que era su padre, el territorio de Herodes el Grande se dividió en 4 regiones y cada región era gobernado por un hijo de Herodes el Grande. Y a esto se llamó tetrarquía y cada uno de ellos era un tetrarca porque era un gobernante de una cuarta parte del imperio original. Este señor Herodes el Grande, Herodes, perdón, el tetrarca, conocido como tetrarca, era Herodes Antipas, gobernante de la región de Perea y la región de Galilea. Escuchó la fama de Jesús y en su paranoia, porque era medio paranoico, siempre estos reyes tenían, diríamos, delirio de que eran perseguidos, de que podían ser envenenados, de que todo el mundo estaba en contra de él, se protegían a los extremos, y además por lo que hizo con Juan el Bautista, lógicamente que hasta pesadilla tenía este Herodes Antipas. Cuando escuchó la fama de Jesús, en su paranoia,
llegó a pensar que Jesús era Juan el Bautista que había salido de los muertos, que se había levantado de los muertos. Aunque hoy hay que notarlo, Juan el Bautista no registra en la Biblia ni un solo milagro que éste realizara, pero sin embargo tenía un mensaje enérgico proclamando que el rey de los cielos se había acercado y haciendo un llamado vehemente a todo Israel para que se arrepintiera. Tal vez, algunos dicen, tal vez tenía algún parecido Jesús con Juan el Bautista, tal vez en cuanto a su discurso, que era enérgico, tal vez en cuanto a su personalidad atrayente, tal vez él tuvo que ver como que Juan el Bautista se había levantado de los muertos y este fue lo que llegó a pensar Herodes el tetrarca. Esto es como una breve introducción para describirnos luego qué muerte sufrió Juan el Bautista. Juan el Bautista, como todos sabemos, fue encarcelado por haber condenado públicamente el matrimonio de Herodes Antipa con Herodías, mujer de su hermano Felipe. Herodes Antipa temía a Juan y lo respetaba porque lo consideraba como un profeta. Y también todo el pueblo tenía a Juan como profeta y por lo tanto Herodes no se atrevía a lastimar a Juan bajo ningún concepto hasta ese momento, porque sabía que el pueblo se podía ir en contra de él si hacía algo con Juan el Bautista. Pero se levantó, se despertó la envidia de Herodía, la reina malvada, que pudo más tal vez que las consideraciones que tenía Herodes Antipa. Cautivados Herodes por la danza de Salomé, hija de Herodías, cuyo retrato ha sobrevivido siglos, ese retrato de esta mujer danzando. Herodes, cautivado, promete darle lo que pidiese. Lógicamente, esto es un ejemplo de no hacer promesas apresuradas, porque esto puede ser sumamente costoso. Esta joven Salomé, orientada por su madre, que es Herodía, pide la cabeza de Juan el Bautista, la cual le fue traída en un plato, pues muchos dicen que le fue traída en una bandeja de plata. Es posible que sea una bandeja de plata porque se trata del cumpleaños de un monarca y todos los utensilios que se sirven en ese lugar son sumamente valiosos. Y de esta forma murió lamentablemente Juan el Bautista. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista le informan a Jesús sobre la muerte de Juan el Bautista. Y este, yo diría, agobiado, se retiró a un lugar aparte, a retirarse afligido, con sus discípulos a un desierto apartado. Los discípulos de Juan el Bautista tomaron su cuerpo y lo enterraron. Esta es la última referencia que tenemos en el Evangelio de Mateo y en los demás evangelios acerca de Juan el Bautista y realmente es una muerte cruel, despiadada, practicada por un tirano igualmente despiadado, motivada por los celos, diríamos, de una mujer despechada, en la cual, diríamos, fue la amargura de que Juan el Bautista públicamente condenara su matrimonio con Herodes porque no le era lícito tenerla. Después de este relato siguen 8 milagros extraordinarios de Cristo, muy bellos, por cierto, y que tienen gran significado para nosotros. Me gustaría que me ayuden con estos relatos de cuáles son estos 8 milagros de Cristo. Primero, vemos la alimentación de los 5.000 personas, y estamos en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Este es un milagro bíblico registrado en los 4 evangelios, donde Jesús alimenta a una multitud con solo, vean los detalles, 5 panes y 2 peces. Hay muchos predicadores que alegorizan acerca de estos 5 panes. Estos 5 panes representan 5 principios fundamentales de la fe y que esos 2 peces son 2 doctrinas cardinales del evangelio. No vamos a alegorizar.
Se trata de una narración y por lo tanto es totalmente literal. No hay simbolismo en esto, ni tampoco podemos alegorizar. Son 5 panes y 2 peces. Y después de alimentar a la multitud, llenaron 12 canastas de sobras, o sea, 12 canastas de pedazos de pan. Este milagro demuestra el poder de Dios para proveer, y a Jesús se muestra como el gran Jireh del Antiguo Testamento. Jehová Jireh es Jehová proveerá. Jehová en el Antiguo Testamento alimentó a Israel en el desierto por más de 40 años. Además, Jesús muestra su poder sobre la materia a multiplicar los panes y los peces, igual que lo hizo mostrando su poder sobre la materia en las bodas de Caná de Galilea al convertir el agua en vino. Este milagro de Jesús se ha repetido alguna vez en la historia, sí, fue repetido una vez en el Antiguo Testamento, la multiplicación de los alimentos, y aunque no en tan grande escala, también vemos, por ejemplo, cómo Dios provee de forma inagotable a la viuda de Serepta, por ejemplo, que en este poquito de aceite, de harina, pudo alimentarse. Sin embargo, este milagro de Cristo es extraordinario y deja a todos sorprendidos. El segundo milagro de Jesús, diríamos, es el más notable de todo, y es cuando Jesús andó sobre el mar. Y está en Marcos capítulo 14, Mateo, perdón, 14, verso 22 al 33. Alguien una vez dijo aquí en Miami que era el Cristo encarnado. Me parece que era David Miranda, el que se proclamó Cristo y el que comenzó diríamos, a identificarse como el Mesías. Y en algunas entrevistas que tuvo con la prensa, le cuestionaron, si tú eres Jesús, como dice, si tú eres el Cristo encarnado, ¿por qué no puedes caminar sobre las aguas? Y esto lógicamente es lo más notable de Cristo y de su deidad, la forma en que él caminó sobre las aguas. Después de alimentar a los 5,000, Jesús subió a un monte a orar, mientras los discípulos pasaban a la otra orilla del mar. Lógicamente nos referimos al mar de Galilea. Entonces su barca fue azotada por fuertes vientos. Al llegar la cuarta vigilia, porque son 4 vigilias, primera vigilia, segunda, tercera y cuarta, la cuarta vigilia es la última, comienza de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Como un fantasma, Jesús vino a ellos, a sus discípulos, andando sobre las aguas, causando gran conmoción entre los discípulos, quienes dieron voces de miedo. Gritaban, un fantasma, un fantasma. Este milagro muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, al igual que el milagro cuando Jesús calmó la tempestad que encontramos en Mateo 8, 23 al 27. Aquí vemos que no hay fuerza naturaleza, no hay fuerzas físicas que Jesús no pueda, diríamos, manejar, para así decirlo. Nadie puede caminar, es una ley física, es una ley cosmológica. Nadie puede caminar sobre el agua porque la superficie del agua no es firme y por lo tanto tiende a hundirse. Y esto violó las leyes físicas que conocemos del mundo físico actual, igual que el profeta Elías, cuando cayó una hacha en el agua, que comenzaba a gritar, ay, era prestada, tomó un palo, lo puso sobre las aguas y el hacha, que es de hierro, flotó sobre la superficie de las aguas. Asimismo, este milagro muestra el poder de Jesús de una manera extraordinaria y nos hace ver cuál es su deidad y nos hace ver que efectivamente Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. El tercer milagro de Jesús, sanando a muchos enfermos, fue en Genezaret. Ustedes, por ejemplo, pueden buscar en nuestras Biblias, al final hay mapas, o simplemente pueden buscar un mapa de lo que es la región de Galilea. Y pasando el mar de Galilea,
la otra vertiente está lo que se llama la región de Decápolis, una gran región, una extensa región. En esa región se encuentra Genezaret, como también se encuentra Gadara y se encuentra otras ciudades importantes que Jesús visitó. Estas ciudades habían también muchos lugares desiertos y estas regiones generalmente no eran, diríamos, frecuentadas por judíos, sino por gentiles. En una región gentil que se encuentra en la provincia de Cápolis, al otro lado del mar de Galilea. Cuando llegó la noticia de que Jesús había llegado, enseguida los hombres de esta región hicieron dos cosas. Primero, trajeron muchos enfermos para que Jesús los sanara. Y fíjese cómo obra la fe, cosa que no se vio en ninguna parte de Israel, porque la mayoría muchas veces eran incrédulos. Recordemos cuando Jesús lloró por sobre Jerusalén, porque lo había rechazado. Y recordemos cuando Jesús se lamentó sobre Capernaum, también la ciudad, digamos, que vio florecer su ministerio, y que él decía, si Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que hicieron en ti, cuán glorioso había sido. Y sin embargo, estas ciudades grandes, esta ciudad donde Jesús más predicó, lamentablemente estaban llenas de muchas personas incrédulas. Pero cuando llegó Jesús a Genezaret, provincia de Decápolis, estos hombres le trajeron muchos enfermos para que los sanara y les rogaban, fíjese que le pedían, que le permitiera solamente tocar el borde de su manto. Solamente esto. No ore por nosotros, no haga más nada. Solamente tú sigue caminando y permítenos. Los judíos, lógicamente, en su engreimiento, ellos entendían que se contaminaban si le tocaban, y mucho menos los gentiles. Pero sin embargo, Cristo era un profeta completamente distinto. Cristo era el Hijo de Dios y no se iba a comportar como ellos. Así que él entendía que esto es una petición noble. Así que todos los que tocaron el borde de Jesús, todos fueron sanados. Se habla mucho y se nombra la mujer que tocó el manto de Jesús, pero no fue una sola mujer que tocó el manto de Jesús. Aquí hablamos que en Genezaret, una provincia gentil, muchedumbres iban tras Jesús solamente para tocar el borde de su manto, y todos fueron sanados. Esto es un milagro extraordinario. Aquí se muestra a Jesús como el gran Jehová Rafa, o sea, yo soy Jehová, tu sanador, que encontramos en Éxodo 15:26. Es también una señal profética dada por Isaías sobre el Mesías en Isaías 61, verso 1 al 3, que cuando los discípulos Juan el Bautista le pregunta a Cristo, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Cristo simplemente le refirió esta cita de Isaías 61, 1 al 3, indicándole que él cumplía la característica, las señales que el Mesías venía a realizar. En cuarto lugar, vemos la sanidad de la hija de una mujer cananea. Otra vez vemos que los más grandes milagros que se realizó a través de Cristo, que Cristo hizo, generalmente no eran judíos, eran gentiles. Y la fe de estos nos muestra que Dios no hace acepción de personas. En sus largas travesías de Jesús y sus discípulos, saliendo ya de Genezaret, que es en Decápolis, al otro lado del mar de Galilea, atraviesan otra vez a Galilea y van a la región de Tiro y Sidón, que es Fenicia, una distancia sumamente larga. Cuando leemos esta sección, estos recorridos enormes que Jesús realizó en la región de Galilea, de Tiro, de Sidón, y de Genezaret, amén, nosotros vemos que efectivamente el ministerio de Cristo fue bastante activo, que fue un misionero incansable si hubiésemos catalogado como un hombre común.
Si lo tuviésemos que comparar con Pablo, no sabemos quién recorrió más distancia, si Pablo o Cristo, porque aunque Pablo la distancia fueron más lejanas, Cristo hizo mucho recorrido una y otra vez por todas estas regiones que le hemos mencionado. Así que al llegar a Tiro, Jesús se encuentra con una mujer cananea. Esta mujer cananea era sirofenicia de nación. Su hija estaba gravemente atormentada por demonios y le imploraba a Jesús que la sane. Ante el rechazo aparentemente brusco de Jesús, ella no se ofende, sino que insiste y se humilla declarando su fe. Aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Al oír estas palabras, Jesús admiró de la fe de esta mujer y por lo tanto admiró a esta mujer y la fe la puso como ejemplo para todo Israel. Este milagro y los anteriores, los milagros que vimos en Genezaret, los milagros que vimos en Gadara, en milagros que vimos en Tiro y Sidón, demuestra que no solo en Israel había fe, sino también en las regiones gentiles donde Jesús ocasionalmente iba también a predicar. El quinto milagro, Jesús prosigue su gira y regresa otra vez de que estaba donde, en Tiro y Sidón, que es Sirofenicia, regresa otra vez a Galilea y tan pronto regresa, según Mateo, hubo también las sanidades de una gran multitud. Regresando nuevo junto al mar, Jesús se sube en una pequeña elevación, en un monte, y allí sentado comienza a enseñar. Pero enseguida les trajeron muchos enfermos, cojos, ciegos, mudos, y la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, los mancos sanados, a los cojos andando y los ciegos viendo, y todos le daban gloria a Dios. Esta es una escena hermosa donde parece que todo Israel reconoce a Jesús como el Mesías. Sin embargo, tristemente, aún habían grupos religiosos que no aceptaban a Cristo como el Mesías, como lo veremos más adelante. El sexto milagro de esta sección, Jesús alimenta nuevamente a una multitud de 4,000 personas. Mateo 15, 32 al 39. Generalmente nosotros pensamos que hubo una sola multiplicación de panes y es la alimentación de los 5,000. Pero luego encontramos más adelante en el Evangelio de Mateo la multiplicación de panes donde Jesús alimentó a 4,000 personas. Algunos dicen tal vez es una repetición. No se trata de una repetición, sino que son dos eventos completamente distintos. Esta vez Jesús tomó no 5, sino 7 panes y dice, y unos cuantos pececillos. Y con esto Jesús oró y alimentó a 4,000 personas y sobraron 7 canastas de panes. En la primera ocasión sobraron 12 canastas de pan. La primera multiplicación de panes, para que estemos claros y no confundamos los dos eventos como un mismo milagro, ocurrió en Nazaret y está registrado en Mateo capítulo 14, verso 13 al 21. Y esta segunda multiplicación de panes lo encontramos que se realizó en Decápolis, una región gentil, y por lo tanto está algo distante de Galilea y no se puede confundir porque el escenario y la característica son completamente distintas. Además de que son dos hechos completamente distintos, nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús habla con sus discípulos, que les habla sobre la levadura de los fariseos en Mateo capítulo 16, ellos entendían que la levadura de fariseo era el pan, porque se le olvidó llevar un pan
al otro lado del mar de Galilea, es decir, a Galilea. Ahora bien, Jesús le dice en Mateo 16, verso 8, ¿por qué pensáis de entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, ustedes están preocupándose porque no hay pan. Se están preocupando de que no hay alimento suficiente. Y Jesús le dice en el verso 9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Verso 9. Verso 10, ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. O sea, que Jesús está claramente enseñando que son dos eventos completamente distintos y que nosotros muchas veces muchas veces interpretamos incorrectamente. Ahora bien, después de este milagro, encontramos el séptimo milagro en esta sección, y este milagro ocurre cerca del monte Tabor. El monte Tabor es el monte de la transfiguración, y por acá Jesús sana a muchos lunáticos. Perdón, sana a un muchacho lunático. Los discípulos habían intentado curar a este muchacho, el cual estaba endemoniado, pero no pudieron. Y Jesús reprende su incredulidad en Mateo 17:20. Jesús le dijo, cuando ellos preguntan, Señor, hemos orado y sigue el muchacho enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos? Y Jesús le contesta, por vuestra poca fe. Esta expresión en griego significa oligopistis. Oligopistis, palabra que se traduce como falta de fe. Pistis es fe. Oligopistis es falta de fe. También se puede traducir como una fe pequeña y generalmente se puede traducir también como incredulidad, es decir, por vuestra incredulidad. En Mateo, Jesús reprende 5 veces a sus discípulos debido a su incredulidad. Mateo 6:30, 8:26, 14:31, 16:18 y 17:20. Los discípulos le piden a Jesús que le aumente la fe. Eso lo vemos en Lucas capítulo 17, 5 al 6. Y Jesús, en lugar de orar por ellos para que reciban fe, Jesús simplemente le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a este sicómoro, recuérdese que sicómoro es un arbusto grande, frondoso, que ustedes recuerdan qué personaje se subió a un sicómoro cuando Jesús pasaba para poder ver a Jesús. Saqueo, correcto. Y pudieras decir a un sicómoro, un arbusto grande, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Dijo esto para enseñarle que no es el tamaño de la fe, no es que la fe si tuviera como esto mostaza, no, sino de la calidad de la fe. Su petición aumenta la fe. Era una cuestión de elección. Ellos no tenían que pedir aumento de la fe, debían elegir creer en Dios. Pues al que cree, como dijo Cristo al padre de este muchacho lunático en Marcos 9:23, al que cree, todo es posible. Abraham eligió creerle a Dios. Y así encontramos a muchos personajes en la Biblia que eligieron creerle a Dios y por su fe fueron recompensados. La verdadera fe es un absoluto. La verdadera fe es una convicción, tal como dice Hebreo 11:1. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de qué? ¿De qué la certeza? Lo que se espera De lo que se espera, la convicción de lo que no se de ve. lo que no se ve. O sea, la fe es un absoluto. Como Santiago 1:6 al 7 dice, en la fe no puede haber la menor sombra de duda. Dice que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios.
pero no pida dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. El que tal haga, o sea, pidiéndole a Dios con duda, no piense que va a recibir algo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en la fe tiene esa característica. La fe es un absoluto. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y a veces no pedimos, no sabemos pedir. ¿Por qué? Porque la fe puede ser fortalecida y eso lógicamente, pero la mayor fuente de la fe, la fuente de la fe es la palabra de Dios. Y por lo tanto es necesario nosotros entender que la fe tiene como fuente la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué dijo Cristo? La fe más pequeña, aún como un granito de mostaza, si es verdadera, si es genuina, tiene gran poder. O sea, la fe puede aumentarse, sí puede aumentarse, puede ser fortalecida, sí puede ser fortalecida. Y para eso, lógicamente, tenemos que nosotros buscar, buscar más la presencia del Señor. Jesús también le dice a sus discípulos, cuando se refiere también por qué no pudieron, diríamos, echar fuera el demonio que tenía este muchacho, pues por dos razones. Primero, por vuestra poca fe. Pero recuérdense, no es el tamaño de la fe lo que importa, sino la calidad de la fe. Porque una fe tan pequeña como un grano de mostaza es capaz de gran poder extraordinario. Correcto. Es mejor dicho, por vuestra incredulidad. Porque cuando entra duda en nuestro corazón, ya la fe se debilita completamente y prácticamente la fe deja de existir. Jesús le responde, además, no pudieron hacer esta obra porque este género no sale sino con ayuno Y y ayuno. oración. Lógicamente, esto nos hace volver otra vez a los viejos caminos cristianos, donde nosotros valorábamos lo que es la oración, el ayuno, como parte, diríamos, de la vida devocional privada de los creyentes y también como parte importante de la vida cultica de la iglesia, los ayunos y la oración. El ayuno y la oración no son fuente de fe, no te van a aumentar a la fe. Sin embargo, pueden fortalecer tu fe y para eso se practican. El ayuno fortalece nuestra fe, nos ayuda a acercarnos a Dios y aumenta el poder espiritual. Y por tal razón, cuando nosotros ayunamos, lo hacemos porque tenemos fe, porque confiamos en Dios. Estamos poniendo en práctica la fe que tenemos y nos estamos acercando a Dios y por lo tanto, a través de este ejercicio espiritual, nuestra fe sale mucho más fortalecida. No sé, espero que me estén entendiendo en estos pequeños detalles que hemos viniendo explicando acerca de lo que es la fe y en este sentido. El último milagro de esta sección es el milagro de la moneda en el vientre de un pez. Este milagro, Pedro sacó una moneda de plata de la boca de un pez que había enganchado con su anzuelo, algo milagroso. Yo sé que cuando llegan los momentos del pago de los biles, el fin de mes, uno desearía estar pescando y pescar alguna moneda, algún pez que tenga una monedita de oro en la boca, pero no es así. Dios, sin embargo, continúa siendo el Dios que provee y el Dios que nos sustenta y tiene sendero misterioso para obrar y darnos las cosas que necesitamos. Una moneda, esta moneda era suficiente para Pedro pagar el impuesto de él y el de Jesús en el templo, lo cual le era requerido. Este milagro es otra prueba del poder de Jesús sobre la naturaleza, así como por ejemplo la pesca milagrosa. Igualmente, que son dos pescas milagrosas, no una, igual que hay dos multiplicación de panes y peces, correcto. Y ahí, en esta ocasión,
Jesús le está enseñando a Pedro y a los demás apóstoles a aprender a confiar en Dios siempre, porque Dios provee lo que nosotros necesitamos, tal como lo declaró Jesucristo en el discurso del Sermón del Monte de Mateo 6, 25 y 34, donde nos insta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. No nos turbemos, no pensemos que la vida es más que el vestido y que el cuerpo es solamente comida. No, mucho más. Dios se preocupa de nosotros. Dios, como nuestro Padre, tiene cuidado de nosotros. Él es la fuente de todo poder, la fuente de todas las cosas materiales que nos hacen falta, y Él se compromete a proveerla a nosotros, y por lo tanto simplemente debemos aprender a confiar en Dios una y otra vez más. Continúan en el punto 3 las controversias de Jesús con los judíos. Si la hermana Elizabeth puede ayudarme con esta lectura, se lo voy a agradecer. Controversias de Jesús con los judíos. Ahí está. Amén. A medida que aumenta la popularidad de Jesús, los escribas, fariseos y saduceos se tornan más radicales a su ministerio y eran más incrédulos ante sus milagros. En esta sección vemos tres hechos importantes de estos grupos religiosos judíos. Primero, lo que contamina al hombre. Un grupo de escribas y fariseos procedentes de Jerusalén, el centro del judaísmo radical, confronta a Jesús mientras él predicaba en Galilea al regresar de Genezaret. Le cuestionan porque sus discípulos quebrantaban la costumbre de los ancianos al comer pan sin practicar el rito del lavatorio de las manos. Se trataba, pues, de una limpieza ceremonial. La tradición constituye una forma de conducta que va pasando de generación, pero en este caso, las tradiciones humanas iban agregándoles preceptos a la ley de Moisés como si la misma estuviera incompleta. Jesús les puso un ejemplo: el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, en Éxodo 20:12. Pero cualquiera que diga, es mi ofrendas a Dios, todo en que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a tu padre y a tu madre. Luego Jesús le reprocha, ya que habían colocado las tradiciones por encima de la ley, haciéndola nula o inútil, y en vano decían que honraban a Dios. Llamando a la multitud, Jesús les enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, lo cual disgustó a los judíos. Los discípulos aparte le piden explicaciones a Jesús sobre esta expresión, y él les dice: ¿qué sale de la boca? Es decir, los pensamientos y las intenciones del corazón, es lo que realmente contamina al hombre, que son los homicidios, inmoralidades sexuales, de hurtos, falso testimonio y blasfemias. Segundo, los fariseos y saduceos le demandan a Cristo una señal. Estando en Decápolis y después de alimentar a los 4,000, Jesús vino a la región de Magdala. Entonces vinieron a él los fariseos y saduceos para pedirles una señal del cielo, tentándole, ver la tentación en el desierto. Jesús les reprende duramente porque conoce las intenciones de sus corazones. Saben distinguir las señales del tiempo y del clima, pero no disciernen las señales que Dios, aunque la tenga en su propia vista. Jesús no hace ninguna señal milagrosa para complacerles. Por el contrario, la única señal que les da es la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Tercero, Jesús censura a los fariseos y saduceos. Pasando Jesús al otro lado del mar, sus discípulos olvidaron traer pan
Y Jesús les increpa diciéndoles: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Los discípulos no entendieron estas palabras y pensaron que fue por su olvido del pan, pero lo menos que pensaban Jesús era en el pan físico. Entonces les recuerda las 2 veces que multiplicó el pan y dio de comer a las multitudes. La levadura de los fariseos y saduceos es su doctrina, que envanece a los hombres y les hace necios, arrogantes, y se crecen o inflan en su ignorancia. Amén. Gracias, Elizabeth. La parte siguiente es los discípulos que reconocen a Jesús como el Cristo. Y es importante porque nosotros creemos que simplemente quedaron fascinados por Cristo y del primer día creyeron a Cristo. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que todo es un proceso y en ese proceso los discípulos van cada vez más convenciéndose de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios. Aquí vemos que la convicción de los discípulos de que Jesús, el Hijo de María y José, era el Cristo, el Hijo del Dios, no fue inmediata, sino un largo proceso que duró los 3 años y medio de su ministerio, en el cual se fueron rompiendo incredulidades, se fueron rompiendo dudas y se fueron rompiendo razonamientos humanos que tenían que ser sometidos a la voluntad de Dios. En este proceso observamos 3 hechos importantes. El primero, la confesión de Pedro en Mateo 16, 13 al 20. Ingrid, si puede ayudarme con la confesión de Pedro, te lo voy a agradecer. Aquí vemos que la convicción de los discípulos, Más adelante dice primero. perdón. Primero observamos la confesión de Pedro. Después de recorrer la región de Decápolis y Magdala, Jesús pasa al otro lado, a Galilea, y se dirige a la región de Cesarea de Filipo, bien al norte, en la región en una región apartada, esperando estar a solas con sus discípulos, pues tiene algo muy importante que comunicarles. Primero, en un momento íntimo, les pregunta a sus discípulos: ¿qué opinan los hombres del Hijo del Hombre? Y escucha atentos sus respuestas. Luego les pide que expresen su convicción, es decir, ¿qué opinan ellos sobre el Hijo del Hombre? Pedro hace la declaración más asombrosa y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no salía de un corazón plenamente convencido, sin la menor sombra de dudas, sino que estas palabras eran producto de una revelación de Dios, pues Pedro mismo tenía que pasar por un fuerte proceso en el cual su fe sería probada. La declaración de Mateo 16, 19 tiene un gran reto de interpretación. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, la cual la Iglesia Católica reclama bajo la forma de la sucesión apostólica, que le confiere al Papa autoridad sobre la Iglesia. Amén. Aquí ellos entienden que el sumo pontífice, que es el Papa, tiene las llaves del reino de los cielos. Lógicamente, también nosotros interpretamos que cada evangelista, que cada predicador, que cada aquel que anuncia el reino de Dios esté abriendo el reino para aquellos que van a creer y que no se aplica en lo absoluto, diríamos, a una iglesia o a un grupo religioso que va a tomar control de la iglesia. Esto lógicamente no se aplica en esta consideración. Continúe, Ingrid. Y la expresión: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Gracias, Ingrid.
No sé cuánto han escuchado esta expresión que acaba de leer Ingrid. Y lógicamente, actualmente se interpreta como un poder y se llama el poder de atar y desatar. Y esto es una de la doctrina del movimiento de confesión positiva. Este movimiento habla de que lo que tú declaras se materializa en el plano invisible, en lo espiritual, que simplemente tiene que confesarlo, tiene que declararlo, por lo que tú piensas se hace material, como si fuese un poder metafísico, que no es Dios que está obrando, sino que soy yo a través de mi mente o a través de mi fe que estoy obrando. Y no se trata de ese movimiento de confesión positiva. Lógicamente es una mala interpretación de este texto. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es la explicación? En Mateo 18, que es el discurso eclesiástico, Jesús aclara el sentido de estas palabras. Y justamente Mateo 18 nos indica que se trata del poder disciplinario conferido a los apóstoles originales de Cristo sobre la iglesia de establecer su fundamento, como dice Efesios 2:20, que dice que la iglesia fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Esta autoridad incluye el establecer normas y sanciones disciplinarias en la iglesia con los hermanos que son juzgados. Por lo tanto, la explicación de este versículo se trata específicamente de estas normas disciplinarias, diríamos, estas sanciones que se le confieren a los apóstoles para juzgar los problemas a lo interno de la iglesia. En segundo lugar, tenemos que ver la reacción de los discípulos ante el anuncio de la muerte de Jesús. Eso lo tenemos en Mateo 16, versos 21 al 28. Toda esta conversación de Jesús con sus discípulos, que le preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ustedes qué dicen, todo esto estaba preparando el terreno para una gran declaración. Lo llevó solos, a ellos solos, a una región apartada en Cesarea de Filipo, bien al norte, donde habían pocos seguidores tal vez, porque quería conversar a solas con sus discípulos. Era un momento de estar a solas con ellos, de preparar su corazón para los eventos drásticos que vendrían, no en las horas siguientes, sino en los días siguientes, vendrían eventos que realmente pondrían a prueba la fe de cada uno de ellos. El Hijo del Hombre tenía que descender a Jerusalén, declara Jesucristo, y allí debe padecer y ser muerto por los ancianos, pero al tercer día resucitaría. No sé si entendieron esto ellos, no sé cómo lo asimilaron, no sé qué reacción hicieron, porque la Biblia no registra la reacción de ellos, pero podemos verla aproximadamente. Pedro reaccionó lógicamente de manera emotiva y trató de persuadir a Jesucristo de no ir a Jerusalén para que no le ocurra esto y para que no muriera. Y le dijo que tal cosa no te ocurra. Y Jesús le dijo, apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. En griego, upaje o piso mou Satanás. Aparte delante de mí, Satanás. Entonces Jesús advierte a sus discípulos el alto costo del discipulado y les advierte de los grandes peligros que tendrían que soportar a partir de ese momento por causa de él. ¿Qué les advierte? Mire qué expresión más linda. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, aunque lo he dicho otras veces, ahora es más patente. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ser discípulo tendrá un costo. Estando en la cruz, no había un solo de los discípulos frente a él,
sino únicamente las mujeres. Y ustedes me dirán, seguro, pastor, había uno, sí es cierto, Juan, el menor de todos. Y este es que le dice Jesús, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, porque él estuvo, fue el único que estuvo en la cruz al momento de Cristo ser crucificado. Y después de ser crucificado, muchos querían huirse lejos de Jerusalén por temor a las persecuciones de los judíos. Y se cumplió lo que Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, tal vez pretenda huir como Pedro, que negó a Cristo 3 veces. Todo el que pretende salvar su vida física la perderá. ¿Qué significa esto? ¿Es una parábola? No. Tal vez tú, para salvar tu vida, tú reniegas de Cristo, pero estás perdiendo lo más importante, que es tu vida espiritual. La vida eterna la estás perdiendo porque estás renegando de Cristo. Y por lo tanto, aquí hay un juego de palabras. Todo el que quiera salvar su vida física, la perderá, o sea, perderá la vida espiritual, perderá la salvación. Y esto nos recuerda las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, que nos dice, bienaventurado cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y habla de esa gran bienaventuranza que nosotros tenemos cuando por la causa de Dios, por la causa de Cristo, somos perseguidos y sufrimos vituperio y aún si es posible la muerte. Yo sé que si tal vez las cosas se ponen tan agrias como en el siglo I al III, donde los creyentes eran perseguidos y sus vidas corrían riesgo de ser muertos en aquel momento, tal vez la iglesia fuera sacudida grandemente y solamente los fieles permanecerían en la iglesia y aquellos que dudan fácilmente se alejarían de la iglesia porque no serían capaces de ofrendar su vida por la causa de Cristo. Encontramos que efectivamente se cumplieron estas palabras. El primer mártir de la cristiandad fue Esteban, que murió predicando a Cristo en manos de los judíos que se sublevaban contra él. El segundo mártir que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, fue fue Jacobo el mayor, que fue muerto también por Herodes Agripas. Lamentablemente, estos hechos están ahí y como Cristo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Y los otros que están buscando es la vida eterna, la salvación eterna, que es un gran regocijo delante de Dios. Sigue explicando, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Está hablando de dos vidas, la vida física y la vida espiritual. Está hablando de dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual es perder nuestra alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En caso de que tú tengas que comprar tu salvación, ¿qué tú no darías por tu alma? Verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Y habla, lógicamente, primero le advirtió a ellos que es necesario padecer en Jerusalén por los ancianos y tenía que morir y que al tercer día se levantaría. Y ahora dice que el Hijo del Hombre regresará en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y esta imagen la encontramos en el libro Apocalipsis, capítulo 19, cuando Cristo regresa con sus ángeles en una gran nube blanca, como un guerrero, como Señor de señores y como el Santo de los santos. Y dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y habla lógicamente del juicio final, de que donde Cristo juzgará a todas las naciones. El verso 28 es muy claro. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo a su rey. O sea,
Nosotros tal vez tenemos miedo a padecer, tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a que nos traten mal, tenemos miedo a que nos vean como enemigos, tenemos miedo a que nos desprecien, miedo a que nos odien, miedo a sufrir tal vez algo, encarcelamiento o tal vez a tener que huir, a sufrir destierro. Y hay muchos temores de algunas personas, pero realmente Cristo dice, todos esos temores van a desaparecer, hasta el temor de la muerte, y no disfrutarán, no desearán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y como dice el apóstol Pablo, entonces nos manifestaremos tal como hemos de ser. Y la tierra fue sujeta a vanidad, el mundo fue sujeta a vanidad por causa del pecado, pero cuando Cristo se manifieste, aún la naturaleza será libertad de la corrupción y vendrá a ser a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por esto, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dijo el apóstol Pablo, no son comparados a los padecimientos que podemos sufrir aquí en la tierra. No tengamos temor, no tengamos miedo sobre nada que vamos a padecer. Jesús le advirtió aquí en ese momento a los discípulos acerca de los padecimientos, acerca de los peligros que ellos correrían aquí en la tierra por ser sus discípulos, pero según nosotros vemos en la historia, ninguno fue atrás, solamente Judas el Iscariote, porque ya estaba profetizado. Ninguno de ellos fue atrás. De hecho, de todos estos 12 discípulos, 11 murieron, diríamos, martirizados, y solamente uno murió por causa natural, y este fue Juan el teólogo, o Juan el apóstol, o Juan el autor del libro de Apocalipsis. Lo tercero y último que vamos a ver es la transfiguración de Jesús, lo cual significó un momento trascendental en la vida de los discípulos de Cristo. Este hecho hace que finalmente los discípulos reconozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hecho hace que por fin abrieran los ojos y sin la menor duda, sin sombra de duda, pudiesen contemplar a Cristo como el Hijo de Dios. Es un pasaje intenso, profundo en significado, que tenemos que analizarlo con sumo cuidado. En primer lugar, amén. ¿Qué ocurrió en el monte de la transfiguración o monte Tabor? Porque así se llama, monte Tabor. En el monte Tabor o monte de la transfiguración, primero se manifestó la gloria de Cristo que tuvo en el principio junto al Padre. Su rostro se transfiguró, dice la Biblia, y una nube de gloria le cubrió con su resplandor. Fue algo majestuoso. Y esto, por supuesto, nos recuerda que Cristo en un principio, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y como dice también, amén, el apóstol Pablo, cuando nos habla de lo que tenemos que hacer, comportarnos como Cristo se comportó, el cual, no temiendo ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, se despojó de todo ese poder, de toda esa gloria, y vino y se hizo hombre y estuvo con nosotros. Esa preexistencia de Cristo, ese lugar que tuvo Cristo al principio con esa gloria, aquí otra vez se nos da esa visión de ese Cristo glorificado, igual que comienza el libro de Apocalipsis dándonos esa visión del Cristo glorificado. Segundo, Cristo fue consolado a causa de lo que iba a padecer en la cruz. La gente se pregunta, y a veces hay duda, ¿por qué Elías y Moisés se manifestaron
en el monte de la transfiguración. ¿A qué fueron? O tal vez la gente no se pregunta a qué fueron. Y tenemos que preguntarnos a qué fueron. Primero, debemos preguntar a qué fue Jesús a ese monte. ¿A transfigurarse? No creo. Jesús nos dijo, vengan Jacobo, Pedro y Juan al monte que voy a transfigurar. No creo. Él fue a orar al Padre. Él fue afligido, sabiendo que su hora más amarga se estaba acercando, que su hora de la muerte en Jerusalén se estaba acercando y que tenía que descender para que se cumpliese la profecía, porque era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que el Hijo del Hombre diese su vida a causa de los pecadores. Tal vez usted diría, Cristo es Dios, no puede entristecerse, no puede agobiarse, pero tal vez la carga de Cristo era enorme en ese momento, como vimos también la carga de él en el monte Getsemaní, cuando estaba orando, que decía, Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, pasa de mí esta copa. A veces decimos que estaba orándole Cristo hombre, pero Cristo lógicamente era 100% hombre y 100% Dios y estaba agobiado. Elías y Moisés se presentaron delante de él para consolarle. Y esa es la opinión de la mayoría de los teólogos. Fueron a consolar a Jesucristo. Elías representa a todos los profetas, la era de los profetas. Y Moisés representa la ley. Moisés también, amén, representa esa parte importante del pueblo de Israel. Nosotros casi muchos hemos predicado este pasaje, que cuando los apóstoles dijeron, Señor, hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Y de repente la nube cubrió solamente a Jesús. Y Elías y Moisés se fueron y solamente Jesús quedó solo. Y ahí escucharon la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Muchos decimos, ya no estamos en la época de los profetas, ya esa época pasó. Ahora la revelación es a través del Hijo. Y también decimos, ya no estamos bajo la ley de Moisés. O sea, ya no es Moisés, sino Cristo. Y estamos bajo la dispensación de Cristo. Y esto lógicamente es una interpretación bastante correcta. Pero Elías y Moisés, en última instancia, recordemos que fueron a consolar a Cristo, que estaban ahí con un propósito. Antes de la hora de su muerte, Cristo recibe el consuelo, el aliento del Padre que testifica de él. Tal vez el Padre sabía que tenía que darle un abrazo fuerte a su hijo. Amén. A veces nosotros vemos a nuestros hijos quebrantados, a nuestros hijos sufriendo. Amén. Y lo mejor que hacemos es darle un abrazo y decirle te quiero. Amén. Te amo. Tú sabes que siempre te he querido. Amén. Y estoy contigo en todo momento. Y eso fue lo que hizo el Padre. Darle a su hijo un fuerte abrazo. Una gran nube cubrió a Cristo, una nube de gloria, y se escuchó la voz del Padre desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, de quien tengo contentamiento. Los discípulos que estaban ahí no escucharon la voz del Padre cuando le habló en el bautismo, pero ahora la estaban escuchando por primera vez. Y el registro de esa transfiguración también nos brinda un testimonio fehaciente de que Jesús, el hijo de María y José, también era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Los discípulos habían tenido dudas. Amén. Y aún con sus dudas, ahora le caen como escama de sus ojos y ven claramente la realidad y comprenden sin ninguna sombra de duda de que efectivamente Cristo es el Hijo de Dios. Los discípulos, al ver a Jesús transfigurado, lleno de gloria
y darse cuenta de que definitivamente él era el Cristo, mire qué pregunta le hicieron. Dice, bajando del monte de la transfiguración, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y venga acá, Cristo. Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué entonces los escribas dicen que tú no lo eres? Porque aún falta que se cumpla la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, que dice que si tú fueras el Cristo, ya Elías hubiese manifestado. Y como Elías no se había manifestado, esto era evidencia concreta, evidencia clave de que tú eras un falsante. Esa es la explicación. Una duda que parecía razonable desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista profético. Y Jesús le responde, ahora ustedes se dan cuenta que yo soy el Cristo. Jesús le explica, es verdad que Elías tenía que venir primero y ya vino, pero no lo reconocieron. Este era Juan el Bautista, el cual fue rechazado y muerto por los judíos, como comenzamos esta sesión en Mateo 17, 11 al 13. Después de este momento, Jesús inicia su último recorrido hacia Jerusalén y comienza visitando por última vez a sus antiguos amigos, a Marta, amén, a María, a Lázaro y otros grandes amigos que tuvo. Y durante su recorrido, Jesús, amén, le ungieron sus pies, le ungieron por sus cabezas, sus cabellos también fueron ungidos, todo como un preparativo, todo como una preparación para su muerte, la cual le esperaba en Jerusalén. Y este viaje tortuoso, óigase, no es fácil darlo cuando usted sabe que es su último recorrido, que usted sabe que tan pronto llegue a Jerusalén, lo que usted va a sufrir en Jerusalén. Esto realmente es un viaje que nosotros tal vez desearíamos ir lo más lento posible para nunca llegar, porque realmente es algo desesperante. Es como el viaje que hizo Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Vete camino a 3 días al lugar que yo te mostraré para que allí me sacrifique a tu hijo Isaac. Abraham no quería llegar. Amén. Es como a Pablo que le dicen por profecía, cuando llegues a Jerusalén, allí tú vas a ser encarcelado y así te voy a ver a ti. Y Pablo pudo rehuirse de no ir a Jerusalén y evitar también ser encarcelado, pero tal vez Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, este via crucis, este recorrido que hizo Cristo desde Galilea hasta Jerusalén, recorriendo toda esta grande zona, este recorrido realmente fue doloroso y vemos a cada paso las cosas que hace Cristo y por lo tanto cada hecho de Cristo en este último recorrido en Jerusalén tiene gran importancia para nosotros y no podemos olvidarla y no podemos pasarla por alto, sino estudiarla minuciosamente para ver el significado de cada uno de estos hechos. Ya la próxima semana vamos a ver el discurso de Jesús de Mateo capítulo 18, que se llama el discurso eclesiástico, donde Jesús habla sobre la conducta y sobre el comportamiento de los creyentes en la iglesia o en la comunidad de creyentes, muy parecido al discurso de Juan capítulo 17, donde Jesús intercede por sus discípulos. Amén. Estos dos discursos deberíamos siempre estudiarlo casi mente a la unísono y luego veremos, amén, cómo termina ese recorrido de Jesús, amén, hasta llegar a la entrada triunfal a Jerusalén y ese recorrido, cada lugar que visitó y qué ocurrió en cada uno de esos lugares que Cristo visitó, despidiéndose porque era su última vez que vería esos lugares
diríamos, humanamente hablando. De esta forma, terminamos este estudio de esta sección importante y seguiremos la próxima semana con ese hermoso discurso de Jesús en Mateo 18 y también con algunas enseñanzas de Cristo en Mateo 19, las cuales son muy significativas para todos nosotros. Por lo tanto, lo esperamos la próxima semana, Dios mediante.